Pues este viernes, 8:30 de la tarde, Asociación Cultural Octubre, en Torrelavega, vamos a tener la suerte de poder escuchar en primera persona, con su presencia, a Carlos Bardén sobre su último libro, Badak, ¿vale? Quien nos habla tiene también el honor de ser quien le introduzca, quien le presente, y de volver a verle después de la última visita que tuviste por Cantabria allá por septiembre. Así que nada, Carlos Bardén, muy buenos días. Buenos días, encantado de Nada, estar contigo. ¿qué tal estás? Estamos encantados de saludarte. Bien, bien, con ganas de visitar Torrelavega y reencontrarme con la gente de ahí. Qué guay. O sea, la primera cosa del libro es qué pasa por, por tu cabeza para romper tanto de creatividad y de originalidad y que el narrador sea un animal directamente, que ya teníamos como superados los narradores en tercera persona, en primera, hasta en segunda, hasta los sujetos fragmentarios. Es decir, que se ha innovado mucho en las cosas, pero esta perspectiva que adoptas es como se puede innovar todavía, se puede ser original. Bueno, la novela es una novela muy coral eh, y según la escribía, como es una fábula que lo que intenta es reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, aprovechando una anécdota cierta y que a mí me impresionó desde muy pequeño, que es la traída a Madrid a finales del siglo XVI de un badak, un rinoceronte indonesio. Em, Empecé a escribirla y ahí hay toda una galería, yo creo, muy rica de personajes humanos en la novela, pero según empecé a escribirla, se me fue imponiendo la idea de que la naturaleza tendría que hablar en esta historia, la naturaleza tendría que confrontarnos, que hacer escrutinio de nuestras acciones, ¿no? De lo que Badak, esta rinoceronta, llama los monos sin pelo, ¿no? Los humanos. Entonces, efectivamente, pues es una fábula y en ese sentido no es que la rinoceronte hable, pero el lector, la lectora sí pueden leer las reflexiones del rinoceronte. Sí le doy voz a la naturaleza. Y tiene esa misión, eh, tiene la misión de confrontar las narrativas humanas asociadas a la conquista, a la depredación, a la violencia, desde el punto de vista que yo le atribuyo a una naturaleza mucho más eh, pegada, por supuesto, a la vida, a la conservación de lo que permite que toda la inmensa complejidad de la naturaleza se mantenga en pie, ¿no? Es súper interesante además cómo partiendo de eso, ¿no? Del viaje del animal y de su estancia, te permite acercarte a la época, o sea, y te permite tocar, hablas de la naturaleza, pero también te permite hablar bueno, de colonialismo, de las corruptelas asociadas al Sí. poder, que empezamos a percibir que es un tema que te preocupa por tus otros libros, intuimos. Mm. Sí, yo por formación soy licenciado en historia, entonces yo tengo la tendencia o la tesis siempre de que las cosas se entienden mejor eh, desde lo histórico que desde lo periodístico, desde lo actual. Quiero decir, si pones una cosa en un ciclo más largo, un fenómeno cultural o un fenómeno social o político, le das más perspectiva, le das más profundidad. Entonces, yo podía haber escrito la novela basándome en el desastre ecológico actual, evidente, una sociedad consumista, una sociedad basada en una aritmética que no puede cuadrar, que es imposible, que es el consumo infinito en un planeta de recursos finitos, y el cambio climático, el calentamiento global, pero bueno, yo pensaba, lo que está sucediendo ahora no es más que la decantación definitiva y acelerada de un proceso que está mal de inicio. Entonces recordé, como te digo, esta anécdota de este rinoceronte que trajeron a Madrid en 1583, final del imperio de Felipe II, y dije, pues esta anécdota sí, aquí sí hay tiempo como para explicar lo que yo quiero, lo que yo intuyo, que es que esta relación errónea del hombre con la naturaleza, esta relación depredadora, saqueadora y destructiva del hombre con la naturaleza, por supuesto, no se ha producido en el vacío, es producto de una evolución cultural y que viene de hace muchos siglos, ¿no? Viene del inicio del pensamiento, sobre todo en Occidente. Y bueno, lo que sí me pasó, aparte, de una manera muy orgánica y muy natural, es que inmediatamente me di cuenta de que los mismos mecanismos que aplica el ser humano
en sus conquistas y en su imperialismo es lo que aplicamos nosotros con la naturaleza. Tú lo primero que haces antes de esclavizar o depredar algo o saquear algo es ponerlo en plano de inferioridad. mm, Y eso es lo que hemos hecho los seres humanos, extrañándonos de la naturaleza, colocándonos por encima de ella, considerándonos ajenos y superiores a lo natural para depredarlo y agotarlo, ¿no? Eso funciona tanto con nuestra relación con el mundo natural como estos días hemos tenido a esta insignia intelectual que gobierna la Comunidad de Madrid diciendo que los de la Cruz nos fuimos allí a civilizar salvajes, ¿no? En el año 2026 esta señora se permite decir esto, ¿no? Pues es lo que digo. eso es la plasmación de una ideología. Soy superior a ti, ya sea culturalmente, eres un bárbaro, ya sea religiosamente, eres un hereje o un ateo, o ya sea a partir del positivismo científico del 19, biológicamente, eres un racista. Tu raza Ujú, es inferior a la mía, luego tengo derecho a conquistarte. Bueno, pues esta novela reflexiona un poco sobre todas estas cosas, ¿no? Creo que lo hace de una manera interesante y por momentos muy divertida. ujú. Que tengo una pequeña pregunta artística, digamos, y luego te cojo guantes que has ido lanzando que tenía apuntados al ciudadano que no puede separarse del artista al final. Pero es la trayectoria como actor, además muy amplia. Se te da, vamos, la parte literaria, quiero decir que encima es que cuando publicas obtienes distinciones, premios, etcétera, y llevas una racha buena. Eh, ya la has cruzado en alguna ocasión, pero ¿tienes previsto cruzarlas en algún momento, la parte cine y o la parte cine o televisión y la parte escribir, o no te gusta mezclarlas, o te divierte más que esté en tu imaginación lo que escribes en lugar de lanzarte a la parte de, quiero decir, por el conocimiento, Eh, evidentemente podrías hacer un guión, claro, por supuesto. sí, es curioso, yo proviniendo de una familia evidentemente vinculada a la actuación o al cine en general, mira, mi tío era Juan Antonio Bardem, uno de los grandes directores de cine de este país, a mí cuando me pongo a escribir, de una manera natural lo que me voy a la novela, no... Mm, Eh, yo trabajo como actor constantemente con guiones y hay guiones que son muy buenos. muy bien escritos. Como guión, Mm, los guiones nunca pueden ser literarios, nunca son buena lectura. mm, Tú nunca puedes, tú puedes disfrutar de un guión porque te permite visualizar la película que va a salir de ahí, pero como lectura los guiones mm, la misma calidad que un manual de montaje de IKEA. No, es un mapa, es un manual de montaje de una película. Escena, exterior día, entra fulano, se mm, encuentra con fulano, dice no sé qué y se va por allí. Eso lo puedes contar mejor o peor, pero es eso. Entonces a mí me interesa mucho más la literatura siempre. Bueno, yo participé en la adaptación de La Gran Enamorado, en la escritura, coescribí el guión con Santiago Zanú y actué en la película. Fue una experiencia muy interesante. Y hay idea de hacer algo con Mongo Blanco desde hace años. Ahí anda la cosa. Y bueno, Badak, no sé si tiene una fácil adaptación al cine, porque hace falta una rinoceronta, un galeón. Pero bueno, en este mundo donde los efectos especiales han evolucionado tanto, quién sabe, ¿no? sí, que sí. Pero a mí mi pulsión como escritor es una pulsión que me lleva siempre a la narrativa, a la literatura. Me interesa la frondosidad, lo arborescente de la trama de la novela, la multiplicidad de personajes, de tramas, y eso el cine es todo lo contrario. El cine Mm, o el audiovisual es seleccionar de todas esas ramas con qué rama te quedas y apostar muy fuerte por ella, ¿no? sí, incluso es más divertido porque tienes más control, de hecho, de la situación cuando estás escribiendo. El Bueno, cine como yo tal. siempre digo, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo que actuar y escribir son dos caras de la misma pasión, que es contar historias. Cuando actúo, tengo muy claro que soy una pieza Ya. en una narrativa ajena. Me Mm, pongo al servicio de la narrativa de otras personas. Pero cuando escribo, y sobre todo novela, pues ahí soy dueño absoluto de lo que escribo y responsable, por tanto, del disfrute o del fracaso, ¿no? ujú. Eso queda a juicio de los lectores. Ahora, mencionabas, ¿no? En la entrevista, cómo al retrotraerte en el tiempo te permite tener perspectiva de ahora, de cómo tratamos al territorio y a otros países, o a otros territorios y a la naturaleza. Eh, Tenemos cierta pulsión últimamente a pensar que estamos en un momento de que está cambiando algo y de que ciertas cosas que estamos viendo son
algo nuevo, rupturista respecto a lo que estábamos. Es un debate, vamos. Pero el otro día lo pienso porque el otro día entrevistábamos a Marga Ferré, que venía por aquí a Cantabria, y ella decía, por ejemplo, Trump no es una excepcionalidad, sino es el sistema perfeccionado. O sea, es la evolución de un modo de entender el mundo. Es decir, no deberíamos sorprendernos tanto, simplemente es más explícito, ¿no? En general todo es más explícito ahora. Sí, más, más desvergonzado, Mm, no, pero es un ahondar en los males del sistema global capitalista, desde luego. eso. Es llevar al extremo y ya sin careta lo que la esencia de este sistema en el que vivimos. Yo quizás, insisto, por esta formación que tengo, por licenciado en Historia y diplomado en Relaciones Internacionales, procuro. Hay que mantener siempre un equilibrio al analizar estas cosas entre la información y el análisis en perspectiva y el adanismo. El adanismo de pensar que todo lo que pasa pasa por primera vez porque nos Mm, pasa a nosotros y nunca ha pasado o nunca ha pasado de una manera tan clara o tan terrible. No hay nada nuevo. O sea, la mm, historia no, yo no creo eso de que la historia se repite, pero la historia sí rima. Poniéndolo quizás en un ámbito de análisis más amplio, yo sí creo que estamos asistiendo a una cosa que no se veía en un par de siglos, que es un cambio de hegemón, que es un cambio de potencia. Yo sí creo que vamos a asistir a un cambio de hegemonía mundial. mm, Creo que Estados Unidos ha entrado en una desintegración. Esos cambios no suelen ser tranquilos. mm, Ningún hegemón se resiste a entregar, ningún hegemón entrega el poder o la supremacía de manera pacífica. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Quizá lo que estamos asistiendo son o los preámbulos o los coletazos. Vaya usted a sí, saber, sí, nunca no, los estertores de la bestialidad, digamos. actores de la bestia. Pero sí, es interesante y lo que pasa es que los momentos interesantes de la historia se suelen resolver Mm, en violencia. Es que es verdad que es muy frívolo mucho de lo que está pasando, tanto la violencia verbal como la pérdida de pudor, porque mucha de la gente que la está promoviendo, y también estoy pensando en cosas que vives tú en la Comunidad de Madrid seguramente, y la falta de pudor a la hora de decirse, o muchos mensajes que vimos en medios, que eso de alguna forma van señalando un caminito hacia violencia de verdad, ¿no? Y que es muy frívolo que haya quien lo utilice como estrategia política sin más por conseguir más presencia, sin darse cuenta de cómo nos afecta a vecinos, a amigos, a compañeros de trabajo. Bueno, es que la ultraderecha o el fascismo, que porque es fascismo modernizado y aseado y ayornado, que es el idioma italiano, puesto al día, se basa en el odio y en el miedo. No puede funcionar sin asustar y sin enfrentar a la gente entre sí. Entonces eso no se consigue más que con violencia verbal, que siempre es la antesala de la violencia física real en la calle. Mm, Eh, Hay un proceso que se inicia hace décadas de antiintelectualismo, de puesta en valor de la ignorancia, de la arrogancia, de aquello que decía Asimov, creo que decía que el fin de la democracia vendrá de poner en igualdad, de decir mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento, ¿no? Estamos viviendo esos momentos desde hace décadas. Y eso ha permitido que personajes como Trump, como Milley, como Ayuso, pues gobiernen. La exaltación de la ignorancia arrogante y orgullosa. mm, sí, sí. Eh, yo me gusta ser optimista. Creo que el optimismo es revolucionario. Y creo que hay síntomas de que esto tiene un recorrido que ya quizás no se esté agotando. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Italia con el referéndum constitucional, lo que está pasando en Europa, en otros países de Europa, con el auge o la vuelta de partidos socialdemócratas o de izquierdas al gobierno, lo que ha pasado en las municipales en Francia. En Francia llevamos 40 años hablando de que Le Pen va a ganar las elecciones y no acaba nunca de ganarlas. Eh, Pero bueno, yo creo que hay que aferrarse a estas esperanzas y pensar que la historia nunca está escrita y Mm. que todo es posible y caben muchas posibilidades todavía.
Yo, de hecho, alguna vez he pensado que todos se esfuerzan para que odiemos, que encima ahora es muy fácil de hacerlo a gran escala, muy fácil de ir a la víscera, muy fácil de que prenda en redes y en medios y en discursos. Se hace precisamente porque se sabe que en la RAI, que es para cambiar un estado de ánimo que por naturaleza es contrario de alguna forma, ¿no? O sea, que tenemos más tendencia a ayudarnos que a pelearnos al final. Eso, vamos a ver, hay una cosa hay una cosa que es cierta. La guerra, la agresión, históricamente es excepcional. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre ha habido guerras, siempre ha habido agresiones, pero el estado natural de la humanidad es la paz y la colaboración. Lo que ha llevado a la especie humana a ser una especie exitosa, luego veremos que ese éxito, quizás el coste que ha tenido habla en cuestiones de ecología y tal, pero bueno, evidentemente es una especie próspera y exitosa. Se ha conseguido mediante la colaboración, nunca mediante la guerra. La guerra por eso nos espanta, por eso nos aterra, por eso nos escandaliza el genocidio de Gaza. Porque no es normal, no es el estado natural de relación entre los seres humanos. Entonces hay periodos siempre más violentos que otros, pero en el fondo de la cultura humana y de la psique está la colaboración, no está la agresión. Ujú, Cuando predominan estos discursos de miedo, de odio y de agresión, siempre se hace con un objetivo político claro, ¿no? Que es llevar al poder a estas ideologías de la negación, que son siempre las ultraderechas y los fascismos. Son ideologías de la negación porque nunca tienen propuestas positivas, nunca proponen nada. Lo que se niegan es a que pase algo. ujú, Son reacciones a la diversidad, al progreso, a la educación, los avances sociales. Ellos son ideologías del no, nunca proponen nada positivo. ujú, Y esas ideologías del no solo se pueden sostener o solo pueden prosperar en periodos donde primen los discursos de odio y de miedo. ujú, La creación de terrores imaginarios que no se corresponden estadísticamente con la realidad del país en el que vives, como la última de las ocupaciones de las casas y todas estas chorradas, o de la extrema violencia, no sé qué, cuando tenemos unos ujú, ratios de criminalidad que están al nivel de Noruega y de cosas de estas. Y el problema este del gran reemplazo y de la inmigración y todo esto, pues bueno, que tienes que crear monstruos, tienes que crear culpables para evitar que los verdaderos damnificados de estas ideologías miren hacia arriba, hacia los ujú, verdaderos responsables. Entonces son ideologías del no que solo pueden prosperar en estos momentos de odio, de miedos, de falsos culpables. Pero yo insisto, yo me niego a pensar que que la llegada al poder de esta gente sea una profecía autocumplida, ujú, inevitable. Yo creo que, insisto, la historia no está escrita. ujú. Hablábamos la otra vez que viniste, estábamos en el momento más duro del genocidio en Gaza, y además la parte, digamos, no sé si la palabra es positiva, bueno, pero la parte que más esperanza daba era que había mucha reacción, que eran los tiempos de la vuelta ciclista, de vuestros discursos, intervenciones, aprovechando todos los espacios públicos que teníais. Te recuerdo en el acto con los creadores de aquí de Santander, en el Sardinero. Ahora digamos, hablamos mucho menos de Gaza, pese a la fuerte relación que tiene con con la guerra de la que hablamos ahora. Quiero decir que al final estamos viendo como si lo de septiembre nos parecía duro, de repente ahora estamos con una profundización, una extensión de lo que pasó, pero que sí, que nos han metido de lleno en un constante debate bélico al final. Bueno, la protesta por Gaza, hubo una herramienta hábilmente utilizada por el sionismo y por sus aliados en las cancillerías occidentales para desactivarla, que fue ese supuesto alto el fuego ficticio, que no era absolutamente mentira y que Mm, era una atrocidad per se, llevada a consolidar la práctica colonial y genocida de Israel. Vamos a ver, yo creo que las cosas hay que mirarlas, insisto, eh, sin ingenuidad tampoco. Esto no es una lucha de un día, esto no es una lucha, o sea, estuvo maravilloso lo que pasó, por ejemplo, con la Vuelta Ciclista, con las grandes marchas de Palestina,
pero esta gente lleva luchando desde el año 48. Habrá avances, habrá retrocesos, habrá momentos en los que la opinión pública se canse, porque la capacidad del ser humano para lidiar con el horror no es infinita. Ujú. Hay momentos que hay gente que se desactiva, que dice, no puedo Locura. más, no soporto ver más esto. Pero ahí está el que sigamos empujando y apretando y no rindiéndonos, claro que sí. Si no se rinden los palestinos, no nos podemos rendir nosotros. Ujú. Que seguir apretando, de seguir demandando y seguir consiguiendo esos pequeños, pequeños y a veces desesperadamente lentos movimientos de nuestros gobiernos en pro de la detención del genocidio o de una solución para Palestina. Pero es lo único que podemos hacer. Nosotros solo podemos hacer eso. Pero Ujú. tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Y si ellos no se rinden, nosotros no podemos rendirnos tampoco. Os lanzo dos últimas preguntas. Una en clave internacional que es la preocupación por Cuba, que ahora también tenemos muchísimas personas y que no deja de ser parte del mismo fenómeno. Y luego decías, ¿no? De empujar a los gobiernos de alguna forma. Como en, en aquellos tiempos de principios de curso, de alguna forma la gente, siendo más masiva de lo normal, hizo evolucionar, aunque fuera tibiamente, la postura de nuestro gobierno. En general, ¿cómo estás viendo a nivel de política interna, por así decirlo, nacional, local, si lo pensamos en clave global, si estamos en ese momento de poder seguir presionando para, y estoy pensando ya en otros temas como vivienda o cosas así? Así que bueno, Cuba y España te pregunto, básicamente. Bueno, Cuba, vamos a ver, lo de Cuba, pues, cualquiera que sepa algo de la historia de Cuba sabe que el bloqueo es una práctica criminal que no tiene ninguna justificación posible porque lo único que hace es asfixiar a un pueblo con la esperanza de que este pueblo se levante y derroque a sus gobernantes. Entonces, estás condenando a la miseria, a la enfermedad, al hambre, a la muerte. Pues si tú no permites que haya combustible, no puede haber luz, no hay generadores, la gente que está conectada a una máquina en el hospital se muere. O sea, es una práctica genocida también, es un genocidio económico. A mí me parece maravilloso todas estas iniciativas que hay de romper el bloqueo y hay que hacerlo y hay que poner en el discurso lo que está sucediendo en Cuba. Yo estoy, por supuesto, en contra de cualquier bloqueo contra Cuba. Me parece pero insisto, es un genocidio económico, es una práctica criminal. Y en cuanto a la otra cuestión, pues no sé, a veces hace poco pensaba en mi madre, que siempre fue una luchadora por los derechos de los trabajadores, especialmente el colectivo de los actores, las actrices, y una mujer muy involucrada en las luchas feministas. Y pensaba, joder, si mi madre levantara la cabeza y viera que hay que volver a salir a la calle por las cosas por las que ella peleó hace 40 años, pero sí es la vida y así es la historia, y la historia es dialéctica, y es avance y retroceso, y hay que estar alerta y hay que salir a la calle a pelear otra vez, y hay que salir a la calle a demandar otra vez. Si te quedas en casa, si te desconectas, si tu vida es ver el mundo a través de una pantalla y esperar que alguien solucione tus problemas, estás jodido. Ujú. Entonces hay que salir a la calle a demandar por la vivienda y a demandar por las condiciones laborales y a recuperar el pulso de la protesta social, siempre. Y Nadie te va a regalar nada que tú no arranques al poder, ujú, ningún gobierno, ujú. ya sea supuestamente progresista o sea abiertamente fascista o conservador, te va a regalar nada si tú no se lo arrancas. Y además salir y encontrarlos también, reivindicando bien o en puntos de encuentro amables, Y los de que puedan. redes y saber que solo no valemos nada y que la única fuerza que tenemos es cuando nos unimos a otros que piensan como nosotros. Ah, pues en ese sentido, nada, vamos a ver el viernes, seguro que vamos a ser muchas y muchos en un espacio amigo, en torno Espero que vengáis y nos divertiremos y repasaremos muchos de los grandes highlights de esto de los de la cruz que van a civilizar salvajes por el mundo. esos 8:30 en octubre en Torrelavega, invitado de excepción, Carlos Bardem, uno de nuestros referentes artísticos, intelectuales y éticos. Así que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Nos vemos en nada, en 2, 3 días. Nos vemos y nos vemos además físicamente con toda la gente que vaya al evento. Así que nada, un honor, un placer. Un abrazo fuerte. Hasta luego.